Muy buenos días, jóvenes, Abigail, Víctor. ¿Qué tal, profe? Buenos días. Buenos días, buenos días. Buen día, Este, profe. buen día, Abigail. Les comento, ya está su examen en plataforma. Ya lo pueden empezar a hacer. El examen tiene dos oportunidades. La calificación más alta de la que me reporta el sistema me lo informa. Pues si por algunas circunstancias, en alguna pregunta de su examen, consideran que por cuestiones de ortografía se los marca como mal y está bien, tómenle una imagen y me lo envían por WhatsApp para tomar en consideración este aspecto, jóvenes, ¿sí? Como dicen, para ver cuál es lo que está y a la hora de hacer su evaluación de su examen lo tomen en consideración este aspecto. Una vez que terminen su examen, regresan a la plataforma porque me gustaría con ustedes hablar un poco más sobre los contratos de garantía, ¿sí? Contratos que no están contemplados dentro de nuestro programa, que cumplimos satisfactoriamente, pero creo conveniente hacer mención sobre estos contratos de garantía, ¿sí? Sí, profe. Bueno, Profe, es el que dice examen parcial 2. exactamente, examen parcial 2 ya está ahí. Acuérdense que también le subí el cuestionario, en el cuestionario ahí también está. Ese cuestionario que les envié es el cuestionario que se va a aplicar para este caso en particular. Todo lo que está en las preguntas ahí está. ¿Sí? Perfecto. Sí, Ok. profe. Adelante, pueden iniciar su examen. Yo estoy en plataforma por cualquier duda, circunstancia o aclaración. Les comento cuando ya hayan terminado su examen y ya esté, háganmelo saber por chat para que yo pueda yo explicar un poco sobre estos contratos de garantía que les digo, no lo maneja nuestro programa, pero considero tocarlos de una manera muy práctica, ¿sale? Sí, profe. Adelante, jóvenes. Vicky, muy buenos días. Ya su examen está en plataforma, puse iniciarlo. Al concluirlo, regreso nuevamente a Zoom porque voy a dar y explicar un poco sobre los contratos de garantía.
¿Cómo vamos, jóvenes? ¿Ya terminaron su examen? No, Ya, profe. profe. Yo Ok, ya lo ok. acabé. Ok, Víctor le falta un poquito, entonces terminamos. Esperamos un poquito ahorita para ver, para poder comentar sobre esto. Bueno, jóvenes, vamos a ver algo que no está contemplado en nuestro programa, pero que vale la pena mencionarlo, es sobre los famosos contratos de garantía. Contratos de garantía. ¿A qué le llamamos un contrato de garantía? Tradicionalmente se mencionan a tres tipos de contratos. Uno de ellos es la fianza, uno es la prenda y otro es la hipoteca. Sobre la fianza, la prenda y la hipoteca. Bueno, cada uno de estos tiene características muy importantes y que sobresalen de uno del otro. La fianza es un contrato que nosotros comúnmente lo vamos a encontrar para la celebración de algunos contratos o actos que se requieran. Por ejemplo, la fianza comúnmente se maneja cuando se habla de lo que es la obra pública, ¿sí? En ocasiones, cuando se maneja lo que son a través de las licitaciones de obra pública, ¿sí?
En estas cuestiones, lo que comúnmente se maneja es que, por ejemplo, por citar un ejemplo, el gobierno del estado de Puebla va a necesitar construir un tramo carretero. Este tramo carretero tiene aproximadamente una inversión más o menos, ¿sí?, de 10 millones de pesos. Bueno, esta obra se va a realizar en 3 etapas. Entonces, cada una de estas etapas va a ser dado a uno de los concesionarios. Bueno, antes de que firmen el contrato de esta obra pública que ganaron ellos en una licitación, les piden que otorguen una fianza. Por ejemplo, resulta ser que en un tramo va a ser 3 millones, en otro tramo va a ser 3 millones y en el último tramo va a ser 4 millones. Entonces, si la constructora que ganó el primer tramo tiene que otorgar una fianza que garantice el cumplimiento de la obra por 3 millones. De hecho, esa es la fianza. ¿Cuál es la finalidad? El gobierno del estado va liberando los recursos, va pagando. En caso de que el término de la obra se entregue por regla general, y aquí viene una regla general, chicos, todos los contratos que realice tanto la administración pública, federal, estatal o municipal, nunca liquidan el contrato al 100%. Es decir, siempre se le quedan con un 10% antes de la liquidación de la obra total. ¿Por qué? Porque en ese momento empiezan a revisar, a checar, a supervisar que la obra se haya ejecutado en términos de la licitación que se realizó. Y una vez que la obra es entregado al organismo que hizo la licitación, la obra se tiene por terminada. Pero, aparte de esto, la constructora tiene que otorgar otra fianza por cuestiones de garantía de trabajo. Es decir, este tramo carretera, por decir que estamos hablando, cuenta con una garantía de 1 año por cualquier defecto en los tramos carreteros en el que tocó realizar. Sí, es decir, en estos tramos carreteros se maneja mucho lo que son el alcantarillado, el drenaje, porque hay drenaje pluvial que se maneja, lo que son las guarniciones que se utilizan, señalamiento, pinturas y todo lo demás relativo, ¿sí? Si durante ese año este tramo tuviera algún defecto o alguna cuestión, se le va a requerir a la constructora que haga su reparación, porque está dentro de la garantía, ¿sí? Si la constructora no lleva a cabo esta reparación, entonces el gobierno del estado o la dependencia que lo contrató va a ser válido la fianza. Es decir, va con la compañía afianzadora y le va a exigir el cumplimiento de la fianza, porque con ese recurso económico va a reparar eso. La afianzadora cumple, le paga, y la afianzadora va a ejercer un procedimiento en contra de la compañía constructora quien le expidió la póliza de fianza. Esa es una de las fianzas que comúnmente se maneja. Vamos a encontrar otro tipo de fianza, se llaman fianzas judiciales. Esto también se da y se requiere en algunos juicios respectivos. En materia penal, con el sistema anterior y el nuevo sistema, se van a pedir fianzas personales. Debe garantizar a esta persona para que pueda salir, garantizar, no sé, la reparación del daño, que en este caso ya se haya cuantificado. Si es por 50,000, 100,000, 1,000,000, 2,000,000 de pesos, tiene que garantizarlo. Bueno, entonces, ¿cómo se garantiza? La ley nos dice que hay 4 formas de garantizar. La primera de las formas para garantizar es dinero en efectivo, que la persona
o algún familiar tenga dinero en efectivo y le otorga, deje en depósito ese dinero a través de un billete de depósito. Antes lo hacía Bansefi, pero Bansefi desapareció. Y en su lugar nace Banco del Bienestar. Entonces, a través de una fianza del Banco del Bienestar sería otorgar estos recursos. Bueno, ese es otro. Otra fianza es que esta persona tenga bienes inmuebles, que garanticen el cumplimiento de la anterior. Y de esta manera se dejan en garantía estos bienes inmuebles o muebles también, porque hay muebles que representan un valor económico. Bueno, ya está el segundo tipo de garantía. Tercer tipo de fianza que se puede otorgar es a través de una tercera persona. Es decir, una persona, llamémosle el compadre, el amigo, el familiar, alguien, que diga, yo voy a garantizar la fianza de esta persona y dejo mis bienes, dejo esto y todo más. Y eso es a través de una tercera. Finalmente, la fianza judicial. Es decir, no hay bienes, no hay esto, entonces se contrata una fianza a través de una compañía afianzadora y se compra un billete de fianza. En el que se establecen los términos y las condiciones, se pactan también las cuestiones y esa es la fianza judicial. Es un contrato. ¿Qué va a pasar? Resulta ser que la persona que logró su libertad por alguna circunstancia no se presenta al juzgado o al tribunal cuantas veces ha sido requerido, le revoca su libertad condicional y su busca, aprehensión y detención nuevamente. Ante esta situación, ¿qué va a pasar? Pues lo van a detener y la fianza que se había otorgado a favor para tener su libertad se aplica en beneficio del Estado. Y entonces esta fianza se hace efectiva. De ahí que viene este tipo de fianza judicial. Bueno, entonces ya vimos las fianzas que se utilizan para la obra pública, las fianzas de carácter judicial en materia penal, y de igual se manejan fianzas judiciales cuando nosotros manejamos, por ejemplo, en materia civil, en algún procedimiento quieramos aplicar lo que es el secuestro judicial. Cuando nosotros tenemos un secuestro judicial que es sinónimo de un embargo, ¿sí? El juez por regla general nos va a pedir que otorguemos una fianza para reparar los daños y perjuicios en caso de que no se obtenga la sentencia favorable, ¿sí? Y con esta fianza se pague los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la otra parte a la cual se realizó esta fianza judicial. Bueno, estos son los tipos de contratos. La fianza judicial, o hablando del contrato de fianza, tiene cuya característica principal es garantizar el cumplimiento del pago de obligaciones en favor de aquella persona bajo la cual se le expidió dicho documento, ¿sí? Y la obligación del que contrató la fianza en pagar todos los gastos que haya realizado y efectuado la compañía fianzadora. Bueno, contrato de prenda lo hemos mencionado reiteradamente y ya también lo manejábamos. Precisamente se hablan de prendas, de bienes muebles o inmuebles que se pueden otorgar para garantizar el cumplimiento de una obligación de algún crédito, ¿sí? O el cumplimiento de alguna obligación, que comúnmente en algunos casos se solicita a las partes lo otorguen. Por ejemplo, si ustedes manejan en este momento, y lo veo de esta forma, cuando ustedes solicitan un crédito automotriz a plazo ante una agencia, lo que hace la agencia es que ahí intervienen tres partes: la agencia automotriz, una institución bancaria y el que solicita el crédito. Bueno, ¿qué pasa con cada uno de ellos? La agencia se encarga de revisar, recibir todos los documentos del que solicita el crédito, turnarlos al banco. El banco es el que los va
a validar si es o no considerable una persona de crédito. Y si es considerable un sujeto de crédito, le libera el crédito. Entonces, ¿qué hace? El banco le paga, ¿sí?, a la agencia automotriz sobre la compra del vehículo total. Por eso, la agencia automotriz emite una factura. Esta factura sale a nombre del que le fue aprobado el crédito. Pero el que le fue aprobado este crédito tiene la obligación de que al reverso de la factura lo firme. Y ya el banco se encarga de ponerle la leyenda de que es la factura dado en garantía prendaria. Ahí ya está la factura que está dada en garantía prendaria. ¿Qué va a pasar? La relación del que le autorizaron el crédito ya nada más va a radicar exclusivamente con la institución bancaria. Ya con la agencia automotriz terminó su trato, salvo los servicios que se tengan que hacer. Ahora, muchas veces no necesariamente de este mismo agente se tienen que hacer los servicios a los cuales están obligados los que tienen un vehículo nuevo en estas condiciones, porque lo podrán llevar a cualquier otra agencia de cualquier otro distribuidor y le van a dar el mismo servicio. Bueno, regresando a este punto, entonces ya nada más queda entre el que tiene el crédito bancario con la institución bancaria. Cuando ellos terminan la obligación del plazo de 30 meses, 24 meses, 36 meses o 60 meses, lo que hace la institución bancaria es que le entrega la factura a este cuentaviente, pero ya con la cancelación respectiva, ¿sí? Es decir, al reverso de la factura ya aparece una cancelación. Se cancela la garantía prendaria que se otorgó. Y ya, se deja sin efecto. Y ahí hablamos de esta garantía prendaria precisamente sobre bienes muebles. Podríamos generar una garantía prendaria sobre bienes inmuebles. Esto dará origen a lo que nosotros conocemos como el contrato de hipoteca. Y aquí sí se maneja esta garantía sobre bienes inmuebles. La garantía de hipoteca. Comúnmente nosotros hemos visto que hay créditos hipotecarios, así lo manejan y lo mencionan, créditos por parte del Infonavit, por parte del FOBISTE, por cualquier institución, o directamente entre instituciones bancarias ponen la crédito. En este caso, ¿qué es lo que se va a aplicar o cómo se va a aplicar? Bueno, el que solicita el crédito acude directamente a la institución bancaria, ¿sí? Hace sus trámites, cumple con los requisitos que lo solicita y la institución bancaria va a determinar si esta persona cumple o no con los requisitos de solvencia para ser considerado, ¿sí?, una hipoteca. Y ahí se establece. Ahora, algo interesante con la hipoteca. ¿Qué va a pasar? Lo interesante radica en el hecho de que el inmueble que es objeto del contrato de compraventa es el que se queda como garantía hipotecaria. Bueno, vamos a explicarlo de manera más técnica. Y se habla así. Un ejemplo. Estamos en un crédito de Infonavit. El crédito de Infonavit nos dice, ¿sabes qué? Ahí está casa, su valor actual en este momento es por la cantidad de 350,000 pesos, por decirlo. A pagarse en 10 años, ¿sí? Y se va a utilizar como un monto para determinar cada mensualidad. Podemos utilizar salarios mínimos, ¿sí? Podemos utilizar UDIs o podemos utilizar UMAS. Si yo utilizara yo salarios diarios, ¿sí?, lo que vamos a manejar es que se fija cada mensualidad en razón a, por ejemplo, estoy hablando de, ¿qué le gustaría? 250 salarios mensuales, ¿sí? Es decir, que cada mensualidad se va a fijar en razón a 250 salarios, ¿sí?, por mensualidad.
Bueno, yo manejo UDIs, unidades de inversión, se va a manejar en 300 UDIs mensualmente. Multiplicado por el valor de las UDIs por 300 es lo que se tiene que pagar mensualmente como una aportación. Ahora, si manejo UMAS, puedo manejar que por cada UMA puedo utilizar a lo mejor, como las UMAS tienen un valor más aproximadamente en casi 90 pesos, un valor mucho más alto, pero más bajo que salarios mínimos, estaríamos hablando que podríamos establecer 1500 UMAS, ¿sí? A comparación de las UDI, que las UDI su valor es un poco más bajo. Y así se fija. Pero queda establecido en este contrato, por eso se maneja en la escritura de compra-venta de esta casa, ¿sí?, de interés social, que se genera la garantía hipotecaria sobre el inmueble. Es decir, durante el lapso que se haya otorgado este plazo para el pago de este inmueble queda en garantía. Y al quedar en garantía, no podrá disponer, ¿sí?, la persona del inmueble con el ánimo de dueño. Cuando hablo de disponer, es decir, que lo quiera vender, enajenar y todo lo demás. En algunos casos, cuando hay un contrato de crédito hipotecario de esta naturaleza, lo que sí procede es una cesión de derechos. Es otro documento, otro contrato jurídico. Esta cesión de derechos es ceder los derechos de esta persona que tiene la garantía hipotecaria a favor de otra tercera persona, y esta tercera persona asume los derechos y obligaciones del hipotecario. Y de esta manera, pero también es importante que la institución bancaria con quien se tiene celebrado este crédito hipotecario lo revise, lo autorice y lo valide. Si lo revisa, lo autoriza y lo valida, entonces sí se da a esta sección de derechos. Y bajo estas circunstancias se da esta figura de sección de derechos. Y bueno, nosotros, si se ponen a pensar, aún así la hipoteca sigue existiendo. Y esta es la parte importante. La hipoteca se crea precisamente sobre el bien inmueble. De hecho, al término del pago, del cumplimiento de todas y cada una de las mensualidades que correspondió durante el lapso de 10 años que estamos hablando, una vez realizado el último pago o la mensualidad de este crédito hipotecario, se debe tener una constancia de no adeudo, y con esta constancia de no adeudo solicitar la cancelación de la hipoteca. De esta manera, este procedimiento de cancelación de hipoteca tiene como finalidad de que el bien inmueble ya no tenga esta hipoteca y por lo consiguiente puedas ya el titular del mismo venderlo, enajenarlo, donarlo, hacer lo que él considere sobre este bien inmueble, porque la garantía de hipoteca ha concluido. Y entonces, esta es la famosa hipoteca. Interesantes estos contratos, chicos. Es necesario que ustedes revisen el cheque. Ahora, cuando yo estoy hablando precisamente de estos contratos de hipoteca que estoy haciendo mención, en ocasiones a mí en lo particular resulta ser importante. ¿Por qué? Porque hay clientes que luego llegan y me comentan, oiga, pero ¿sabe qué? Es que mi casa, que yo lo compré, por decirlo, hace 4 años, tenía un valor en ese entonces de 300,000 pesos, y resulta ser que hoy ya lo fui y revisé y el valor de esa propiedad ya es de 200,000 pesos, y resulta ser que ya haciendo cuentas, llevo pagado en este momento por 4 años cerca de 400,000 pesos y me faltan 6 años para pagar. Haciendo las cuentas, probablemente voy a terminar pagando 800,000 o hasta 1,000,000 de pesos. Entonces ahí yo ya les comento a estas personas precisamente que, de acuerdo al tipo de crédito que hayan utilizado en términos de las condiciones bajo las cuales se hayan pactado, ¿sí?, estas mensualidades van a ser precisamente las que se van a terminar pagando. Y sí, muchas de las ocasiones terminan ustedes pagando 2 o 3 veces el valor real de la propiedad que compraron inicialmente. Ahora,
una propiedad, ¿por qué se desvaloriza o por qué llega a valer menos de lo que ustedes compraron? Es cuando la propiedad no se le ha dado mantenimiento. Cuando no se le ha dado mantenimiento a esta propiedad, entonces tiende a devaluar. Y actualmente en la situación que los vemos y nos establecemos, pues si hay un aumento del salario mínimo, como por ejemplo que ahorita sucedió, en que subió mucho el salario mínimo, ¿a quién afectó el aumento del salario mínimo? Pues todos aquellos trabajadores que de una o de otra manera tienen contratados créditos con el Infonavit, con el FOBISTE, con alguna otra dependencia, y en ellos se han establecido como pago, ¿sí? Salarios mínimos. Es decir, no es lo mismo que venían pagando 80 pesos por 100 salarios mínimos a pagar 122 pesos, a pagar ahorita casi 182 pesos por salario mínimo por 100. Si se dan cuenta, el incremento en el salario mínimo en cuanto a créditos hipotecarios que estamos manejando impacta económicamente en usted. Y entonces, esta es la manera a través de la cual se establecen estas condiciones de las garantías hipotecarias. La regla general o importante de estas garantías hipotecarias es que la propiedad, el inmueble, quede sujeto bajo este régimen y de esta manera, ¿sí?, se garantice el cumplimiento de todas y cada una de las prestaciones que esto incluye. Esta es la parte principal de este tipo de contratos. Y entonces, chicos, ustedes van a tener que revisar, analizar y considerar estos aspectos. Hoy estoy pensando en un contrato de garantía hipotecaria y es algo interesante que pasó. Hay algunas empresas que manejan líneas de crédito. Y estas líneas de crédito, muchas ocasiones, por ejemplo, cuando estamos hablando más allá de 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos, que se puede manejar esta línea de crédito en favor de este acreditado, lo que solicita la compañía es que para otorgar esta línea de crédito para hasta por 1,000,000 de pesos en mercancías, productos o bienes, ¿sí?, se necesita que esta persona otorgue y se constituya y consolide una garantía hipotecaria. Y esta garantía hipotecaria debe recaer sobre un bien propiedad del que solicita el crédito o de otra persona que avale al que está solicitando el crédito. Y bajo estas circunstancias, entonces se crea precisamente a través de este contrato de crédito, ¿sí?, así se llama contrato de crédito con garantía hipotecaria. Y aquí lo importante es que la garantía hipotecaria va a ser un contrato accesorio. Es un contrato accesorio porque el contrato principal es el contrato que hablamos precisamente del crédito. Ese es el contrato principal. Y este contrato principal del crédito, ¿sí?, se establecen los términos y condiciones y esta propiedad se otorga como garantía hipotecaria. La regla que se maneja para otorgarse estos contratos de garantía hipotecaria es la siguiente: tomen mucho cuidado. En créditos hipotecarios siempre se va a manejar la regla de 3-1. Es decir, si tú solicitas una línea de crédito de 1,000,000 de pesos, el inmueble que vas a dejar en garantía hipotecaria tiene que valer 3,000,000. Esos son los términos y las condiciones. Y se hace la escritura correspondiente, se hace el contrato, se hace ante notario, corredor público, se lleva, se inscribe en el registro público de la propiedad del comercio, ¿sí?, y de esta manera queda ya el contrato debidamente registrado, este contrato accesorio, el crédito hipotecario, y de esta manera ya se libera el crédito a esta persona. Una vez concluido y pagado la línea de crédito y esta persona ya no requiere de este crédito, entonces en su lugar lo que va a proceder es a la cancelación de la hipoteca. Y una vez cancelada la hipoteca, se deja en libertad, ¿sí?, del inmueble a su legítimo propietario. Es decir, ya podrá disponer del mismo para hacer lo que él considere pertinente y oportuno. Esta es la manera en que se manejan estos famosos contratos que estamos haciendo mención
de garantía hipotecaria. Son contratos que ustedes lo van a conocer, lo van a utilizar y lo van a tener que aplicar en algún momento. Claro, si ustedes revisan su código de comercio, el procedimiento de estos créditos hipotecarios, sí, es un poco algo muy, llamémoslo así, lleva un tiempo muy amplio para poderse adjudicar estos bienes inmuebles. Pero sin embargo, sirven para garantizar estos créditos y de esa manera se cumplen con todas y cada una de las obligaciones que se manejan en estos contratos. Para este caso, sumamente importante el contrato principal, porque el contrato principal va a determinar las condiciones del contrato accesorio. Como contrato accesorio tenemos a la garantía de prenda, ¿sí? A la hipoteca y a la fianza. Si se extingue el contrato principal, se extinguen la fianza, la prenda y la hipoteca, ¿sí? Esto es importante. Estos precisamente contratos de garantía tienen como finalidad garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las partes o por una de las partes dentro del contrato principal, ¿sí? Y eso es lo que permite ese tipo de garantía. Bueno, jóvenes, son estos tres contratos que acabo de explicar de forma muy breve, pero es interesante, y los cuales ustedes tendrán conocimiento de los mismos porque en la vida práctica y profesional se siguen utilizando y son muy comunes. Bueno, ¿alguna duda al respecto de lo que acabo de mencionar con ustedes, chicos? No, profe, ninguna. Bueno, entonces recuerden sus notas, sus apuntes que están en la plataforma, los pueden ustedes consultar, pueden hacer caso de ellos y pues con esto yo ya termino lo que es el programa. Hoy es la última evaluación, ya nada más reviso sus calificaciones en lo que me maneje la plataforma y también veo aquellas preguntas que por ejemplo algunas hayan tenido algún pequeño detalle para tomarlo en consideración y espero a más tardar el día lunes ya tener sus calificaciones en plataforma. Espero estar antes. Y pues jóvenes, que tengan un feliz fin de semana y Profe, nos estamos viendo. Dígame usted, Vicky. profe, disculpe la molestia, pero bueno, es que yo sí tuve un pequeño detalle en el examen porque Ajá, adelante. antes de poner contrato de comodato puse solo contrato de contrato comodato y me lo puso como error. No le puse la D. Ok, bueno, entonces, ¿le tomaste foto y para que me lo puedas enviar por WhatsApp o no? No, profe, la verdad no. O entonces, si quieres, mándame por WhatsApp esta nota, Vicky, y ya para que lo tome yo en consideración, ¿sale? Ok, sí, profe. Ok, Gracias. gracias. Al contrario. Bueno, entonces los estoy viendo en el próximo cuatrimestre. Que tengan un excelente fin de semana, ¿eh? Felices vacaciones. Estamos viendo. Hasta luego, profe. Buen día. Gracias, profe. Igualmente, hasta luego. Adiós, profe. Adiós, adiós. Vicky.